Bueno, bienvenidos a la deliberación pública del premio principal del jurado del Festival de Cine Mexicano de Durango. Este ejercicio es muy importante, quienes no lo conozcan. Este es el único festival, no en el mundo, yo lo vi esto en Biarritz, en Francia, donde los críticos de cine o los jurados deliberan de forma pública la película. Siempre los secretismos de cómo se otorgan los premios siempre se cuestiona mucho, y de hacerlo de esta forma pues también da es una forma de hacerlo en libertad, y además así ustedes pueden ver qué pasa en una deliberación cuando, como digo, siempre suceden en privado. Esto siempre lo repito, pero cuando en el 2000, me parece que 5 años, cuando Mariachi Gringo ganó la mejor película en el Festival de Guadalajara, estaba La Zona de Rodrigo Plá, que había estado en el Festival había estado en el Festival de Cine de Berlín, y muchas otras grandes películas. Ganó Mariachi Gringo ese año ante el asombro de todos, una película de corte comercial que no tenía que estar en la sección, y siempre nos imaginamos qué pasó en esa deliberación para que Mariachi Gringo hubiera ganado. Así que bueno, de ahí salió mi idea, y después de que lo vi en el Festival de Biarritz en Francia, que siempre lo hacen ahí. Bueno, las bienvenidas. Aurélie Dupiré, francesa, afincada en México hace 15 años, es la primera vez que asiste al festival. Bienvenida. Ella hace crítica de cine para diferentes medios, tiene el programa Contracampo en Foro TV, donde ella lo producía, y bueno, muchísimos trabajos más, sale mucho en la tele y en la radio. Bienvenida, Aurélie, a Durango. Muchas gracias. ¿Sí está bien? Y les voy a pedir que hable bien el micrófono porque va a estar grabado. Ella va a hablar en francés y va a haber traducción simultánea. No sé. Así es, voy a hablar en francés para esconderme detrás de mi opinión y mi idioma. Carlos Narro, quien es subdirector de Radio UNAM, ya había estado aquí en la deliberación, es maestro de cine en el CUEC, en el Centro de Estudios Universitarios de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Bienvenido, Carlos, a Durango. Gracias. Siempre es un gusto estar aquí. Iván de Lumón, historiador de cine duranguense, escribió el libro sobre la obra cinematográfica de Juan Antonio de la Riva, historiador, buen amigo y primera vez que hace este ejercicio. Bienvenido, Iván. Gracias. Bueno, no hay moderador, pero que le dejo la palabra a Carlos para que empiece. Suerte. Gracias. No solo no hay moderador, no solo vamos a hablar completamente en libertad, no solo nadie nos ha orientado ni nos ha tratado de manipular, ni siquiera nuestros amigos queridos que traen películas en competencia, sino que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál va a ser la forma en la que vamos a llegar a una conclusión. En este momento apenas vamos a abrir la discusión de cómo le hacemos para saber cuál es la película que vamos a elegir. Apenas si nos vamos a poner de acuerdo, ¿cómo le hacemos? No sé. A mí sí trataron de corromperme ayer, pero resistí. Todos ustedes. No, muchas gracias primero a Cristian por la invitación. Creo que nos toca ahora sentir a nosotros lo que sienten justamente los directores que presentan sus películas. Es muy extraño sentirse observado. Tú que tienes más experiencia que nosotros en la deliberación pública, a mí el único consejo que me dieron es no hables primero, porque si hablas primero forzosamente te equivocas. Así que voy a pasar mi turno. No sé si quieres que empecemos revisando cada una de las películas. Creo que, ¿no, Iván? Sí, me parece bien. ¿Sí? Hablamos un poco de cada una para después ir descartando y eligiendo una terna final. Muy bien. Y pues las películas podríamos revisarlas en el orden en el que se fueron exhibiendo, o podría cada uno de nosotros hablar rápidamente de las 7. Ok. ¿No? En el orden que se fueron exhibiendo, ¿no? Sí, creo que es lo mejor. Y entonces podríamos empezar por La Tempestad, vamos a terminar con Extraño pero Verdadero. Sí, nos vamos a ir exactamente en el orden en el que se exhibieron. Ajá. Y el primer día, y con ello abrió el festival, abrió con Tempestad. Así es. Sí. ¿Y quién quiere empezar?
Yo creo que vamos a pedirle a Aureli que empiece ella, porque el que trató de corromperla le dijo que no hablara primero, entonces me hacen hablar primero. Tempestad es el único documental que tenemos en competencia. Creo que cuando Cristian hablaba de que Mariachi Gringo había ganado, la tarea del jurado es difícil también, porque la tarea del jurado obviamente tiene que ver con la tarea del programador y del seleccionador. Entonces nuestro programador nos puso un solo documental en una competencia donde muchos festivales se separan, la categoría ficción y la categoría documental, pero pues nos toca hablar con las mismas herramientas acerca de esta película, ¿no? Es un docu de Tatiana Hueso que creo que no deja de ser impactante, primero visualmente. Creo que ahí lo que tiene es el trabajo de un gran cinefotógrafo, que es Ernesto Pardo, me parece se llama. Entonces lo que ves en Tempestad y lo que a mí obviamente me gana y me seduce mucho en la película es que ves unas imágenes cotidianas y bellas de México, ¿no? Estás en un restaurante en la carretera, estás viendo las familias, estás viendo un país, y la imagen que ves es como si no pasara nada, pero lo que tienes es una voz en off que te está narrando el calvario de una mujer en una cárcel, más allá de lo corrupto y más allá de lo terrible que está pasando en esta cárcel. Creo que es muy hábil de parte de Tatiana Hueso, y creo que eso es lo que a mí me tiene muy impactada, esta idea del como que del volcán debajo del aquí no está pasando nada, mira las imágenes, déjate guiar, ¿no? Déjate ir por ahí, deja que tu ojo viaje con las imágenes y procura no estar recibiendo de manera tan violenta el mensaje de la voz en off. Creo que a mí eso es lo que más me seduce, me parece novedoso, no lo había visto en otro documental, no sé si ustedes lo habían visto usado de esta forma en otro documental, y creo que eso es el gran mérito que tiene Tempestad para mí. Yo también coincido en que Tempestad es una gran película. Aplaudo la decisión de Cristian. Creo que para nosotros es muy difícil valorar las cualidades del documental y de la ficción, porque están en un terreno diferente. Sin embargo, creo que el mérito aquí del Festival de Cine Mexicano de Durango es que Cristian los pone al mismo nivel. Ya era hora de que se le diera un lugar al documental, de que esa frontera entre ficción y documental quedara en el pasado. A mí me llamaba la atención a veces que me encontraba gente que me decía, fui a la Cineteca pero no había una película, había un documental, y creo que un documental es una película. Entonces el hecho de que este festival los ponga en el mismo nivel es muy interesante, complicado para uno a la hora de juzgar, pero sí creo que tiene una gran calidad cinematográfica, la fotografía, la narrativa que usa Tatiana Hueso nos cuenta un monstruo sin ver el monstruo, con otro tipo de imágenes, nos lleva de la mano por una ruta, es como una road movie donde vamos viendo imágenes que por momentos pareciera, sobre todo cuando aparecen algunas mujeres, que fuera la de la voz en off, la protagonista, la que aparece en pantalla, sin embargo no lo es, y nos va adentrando en ese horror que vivió la primera protagonista, la que estuvo presa en el penal de Matamoros. La segunda historia, donde ahí sí hay una protagonista, Adela, que es la que nos cuenta la tragedia de su hija. También lo hace Tatiana de una manera extraordinaria, porque primero nos muestra la vida cotidiana de Adela en la vida del circo, que también es fascinante, y después nos sorprende con el golpe de la desaparición de su hija. Entonces yo creo que el documental de Tempestad de Tatiana Hueso es por muchos motivos extraordinario, y es una pieza cinematográfica totalmente completa y muy redonda en todos sentidos. Y bien, a mí también me parece un gran acierto del festival tener películas que se declaran a sí mismas abiertamente como documentales, junto con películas que se declaran
ellas mismas también abiertamente como ficciones, pero creo que las fronteras entre una y otra van desapareciendo, ¿sí? Yo podría señalar otras 3 películas que están aquí, en las que hay una buena parte de trabajo documental, ¿sí? Y son estrictamente ficciones, pero no voy a adelantar cuáles porque vamos a ir hablando de una por una, pero hay cuando menos otras 3 películas en las que ciertamente se hace uso de recursos que tradicionalmente hemos visto del cine documental en una película que es absolutamente de ficción. Y aquí Tatiana Hueso, hace uso de muchas herramientas que tradicionalmente son del cine de ficción para utilizarlas en su película documental. Cuando voy escuchando esa narración en off, también me voy dando cuenta de que ahí hay un trabajo literario serio, fuerte. O sea, lo que está dicho ahí no está dicho ni por primera vez ni de manera 100% espontánea. Ahí ya ha habido un trabajo de edición literaria incluso antes de llegar al momento en el que las protagonistas graban su pista. Por eso y por algunas cosas que ya dijeron mis 2 compañeros, a mí me parece que verdaderamente Tempestad es un gran acierto dentro del festival y es una gran película sin ponerle calificativos de género, ¿no? Sí, de hecho creo que el hecho de que las protagonistas sean su propia voz la que esté narrando los hechos es hasta el último elemento del documental en Tempestad, ¿no? Todo lo demás justamente es ficción, por lo que dices, por una ficción inspirada en hechos reales, pero narrada de cierta manera, escrita de cierta manera y ilustrada con imágenes filmadas de ficción que no son las imágenes que corresponden a los hechos, ¿no? Yo preferiría insistir en eso que nos abrió Iván. Quitémonos. Sí, claro, quitemos esta cosa, pero creo que es un plus todavía de Tempestad. Son películas. El borrar las fronteras. Creo Incluso que es un punto más a favor todavía. El final visualmente es una imagen poética impresionante, el final de Tempestad, que después de vivir lo que vivió la protagonista, cualquiera se quedaría flotando literalmente, ¿no? Entonces sí me parece bellísimo el final, cómo remata la película Tatiana Hueso. ¿Quién sigue con Zeus? Yo ya voy repartiendo las cartas. Tú. Me dijeron, tú vas primero, bueno. Entonces ya voy dando turnos. Zeus me gustó en lo general. Creo que es una película muy arriesgada en el sentido de hacerla. El personaje persigue algo, es decir, está luchando contra un conflicto interno. Me pareció, creo que el director de hecho es un artista visual. Sí, creo que sí tiene detallitos donde le falta un poquito el oficio cinematográfico, pero en lo general creo que logró contar una historia adecuadamente. Me deja un poquito de dudas las metáforas, las alegorías que hace con la mamá y el águila, cositas así que creo que pudieron haber estado un poquito más redondas, pero creo que en lo general estuvo bien. Trabajó con actores y con no actores. Me parece que eso también tiene su riesgo. No todo el mundo trabaja bien con no actores, o parecen a veces inserciones fuera de lugar. En este caso creo que está justificado. Además creo que por ejemplo la actriz, la que hace el papel de la madre, creo que es escritora y el actor es poeta, entonces sí están relacionados con el mundo de las artes, lo hacen bastante bien para no ser actores profesionales, pero sí me quedó un poquito bajita en muchos sentidos en cuanto a la narrativa y
otros aspectos cinematográficos. No sé ustedes qué piensan. No, para mí es Bueno. una de las más fuertes, pero no sé, vas tú, Carlos. ¿Voy yo? Sí. Bueno, a mí me parece otro acierto de la selección del festival, ¿no? Miguel Calderón, en efecto, es un artista visual muy reconocido y con una formación específica en cine. Él estudió en una escuela en Los Ángeles que se llama Escuela de Cine Experimental, justamente, y pues teníamos ganas de conocer una obra cinematográfica de él, dado que ya tenía una trayectoria en la producción de videoclip y en la utilización del video dentro de su carrera como artista visual. Entonces me pareció un gran acierto del festival traer la película. Y es una película que es cierto que tiene ahí como es un poco dispareja de pronto, pero creo que tiene grandes aciertos. Por ejemplo, en esto diferimos, Iván, en esta parte. A mí esa relación con la madre y con el halcón, con la halcona, con Zeus, me parece de la mejor mala leche de Miguel Calderón, ¿no? Hacer esa relación cuando dice, bueno, le platica a la actriz cómo el ave al romper el cascarón va a identificar como madre lo primero que vea, ¿no? Y entonces ahí mismo ya está haciendo una alusión a esa difícil relación que tiene el personaje con su madre, que por cierto es insoportable, dan ganas de matarla, y preferiría uno que este hombre, en lugar de rajarse a mitad de la carretera, que se quedara con la actriz, que por cierto es la única que sí es actriz, ¿no? Los demás sí son no actores. La actriz sí es una actriz con una buena trayectoria, y que afortunado, porque la actriz le da un brillo a algo que de otra manera sería sombrío, y entonces de alguna manera estamos queriendo que el personaje rompa esa inercia terrible en la que vive y que se quede con la muchacha, ¿no? Y Miguel no lo concede, ¿no? Lo hace regresar a ese tenebroso lugar que habita, ¿no? Pero esos puntos como de mala leche, con ganas de molestar, me parece acierto de la película. Sí, para mí también, o sea, una de las que más como tienen mis favores en la selección, creo que es una gran película justamente sobre la construcción del individuo, y en este caso de un hijo frente a una madre que humilla casi sin querer, al parecer, aunque creo que es más inteligente y más manipuladora de lo que pretende el personaje de esta madre, de un tipo solo. Es una Ciudad de México como pocas veces la hemos visto, una ciudad de casas, pero también este halcón que es como una libertad, unos espacios grandes que a veces no sospechamos que tenemos, que justamente estos espacios, esos terrenos baldíos donde va él con Zeus, con el halcón, son como los terrenos donde tendría como él que construirse, ¿no? Sobre un lienzo en blanco, pero sin embargo, como dices tú, siempre regresa a encerrarse en este mismo lugar donde claramente es totalmente dominado por una figura femenina y además materna, que es su madre. Yo, sí, es una primera película, es una ópera prima, pero no le veo ninguna diferencia con un director que ya podría tener tal vez como más madurez o más experiencia técnica. La veo bien filmada, muy bien construida. Me gustaron los actores, sean profesionales o no profesionales. Creo que dicen mucho. Me gusta que nos metamos justamente tanto en una parte de la ciudad que se ve muy poco, como en
en una parte, una clase social que es como también muy poco retratada en el cine mexicano contemporáneo, y creo que lo hace con muchos aciertos. Para mí la película es, bueno, tiene como muchos méritos, es una de las que me gustan mucho. Y bueno, ahí es otra de las películas en donde digo que hay utilización de recursos documentales, ¿sí? No hay en el uso de los halcones y en el uso del paisaje y de todas las caminatas y las cacerías y demás, es claro el uso de los recursos del cine documental, ¿no? Sí, pero el ritmo de la película tiene esos tintes de documental. En lo general no me desagrada, de hecho en lo general me agrada la película. Creo que sí, el director se nota que está en una búsqueda constante y se refleja en la pantalla. Creo que se arriesga y se nota que está en una búsqueda de sí mismo como director y brinca mucho en la pantalla, pero igual es un acierto de él. Sí, y ahora ir a mí. Así es. Y entonces lo siguiente es Los años azules de Sofía Gómez Córdoba, una película que puede llegar a ser irritante porque todos están enojados en la película, todos menos el gatito, ¿no? Entonces nos transmite ahí ese malestar que de pronto, bueno, sí, no lo niego que en momentos me cansaba en la película y decía, bueno, ¿y estos cuándo se van a poner de buenas por algo? ¿Cuándo el foco los pone de malas? Todo los pone de malas, en fin. Pero bueno, sí creo que cuando caminamos en la calle nos encontramos con que ese mal humor es un mal humor social también, ¿no? Que yo creo que muchas de las cosas que nos tienen atosigados las resolveríamos si empezamos a quitarnos ese mal humor social. Parece que todos estamos al borde de un ataque de nervios, como se llamaría la película de Almodóvar, todos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué tanto enojo? Y bueno, pues yo creo que ese retrato de esa generación, de esos jóvenes, tiene valores. Y me parece otra vez, creo que lo voy a decir 7 veces, ya va a ser la tercera que lo diga. Me parece un acierto del festival haber traído esa película, haber traído una película ópera prima de alguien a quien no conocemos, que no tuvimos chance de conocer tampoco, que es Sofía Gómez Córdoba. Haber traído una película que se hizo con recursos propios, una película que, aunque al final haya obtenido ya algún apoyo para la postproducción, en su elaboración se fue por su cuenta, ¿no? El rodaje y la edición primera se hicieron sin contar con fondos estatales o todas estas cosas. Entonces me parece interesante, pues, me parece importante que esté, y me parece nuevamente un acierto de la organización del festival tener esa película aquí. Yo creo que tienes razón sobre el hecho de que es una película sobre la falta de comunicación entre gente que está viviendo en un mismo lugar. Sin embargo, creo que, y es lo más rescatable también de la película, es una película muy amable con el espectador, no es una película tramposa en el sentido de que no hay más, y eso puede ser su limitante, que lo que está ocurriendo en el cuadro. Al final es una película como muy cotidiana, pero también me parece un retrato de una juventud que no me parece un retrato exagerado, me parece bastante fiel. Yo creo que te puedes reconocer si eres de esta generación o de otras generaciones, puedes ver en esta generación unos como factores en común sobre la historia de estos chicos que comparten un mismo espacio, cada quien con su soledad, cada quien sí con sus tristezas. Creo que eso le imprime justamente este tono azul y este tono un poco melancólico a la película, ¿no? No es algo que te levante, es como una especie de pedazo de vida, ¿no?
dejarte mirar un poco por el cerrojo un ratito como viven ellos. Me parece que es una chica de Guadalajara y no sé si ya se puede hablar como de una generación, pero el cine de jóvenes en Guadalajara, ¿no? con Somos Maripepa, o también con la primera película de Claudia Sanclús, ¿no? De Los insólitos peces gato que había hecho ahí. Creo que justamente es un cine de saber hacer cine sin tantos recursos. Entonces sí te tienes que apegar mucho a lo cotidiano, no hay nada apantallante en la película, pero sin embargo creo que es un relato que fluye bastante bien y que te genera cierta intimidad con la pantalla que yo agradezco en este caso. Sí, yo también pienso que es una película ejemplo de lo que se está haciendo en provincia, concretamente en Guadalajara, que se hace cine de calidad prácticamente sin recursos, sin fondos federales. Acá nos comentaban que al final tuvo un fondo estatal para la postproducción, pero el rodaje fue completamente hecho de cooperacha. En los años 80 se usaban mucho las cooperativas y más o menos era el esquema de filmar así, y se hizo cine de mucha calidad en los 80 en una época de crisis económica peor que la que vivimos ahora. Entonces este es un ejemplo. Cuando yo era adolescente me decían que la adolescencia se me iba a acabar a los 18 años, cuando prácticamente al sacar la credencial de lector se le acababa a uno la adolescencia. Los psicólogos ahora piensan que la adolescencia todavía dura un rato después de los 20, hasta los 30 prácticamente, y la película así lo demuestra. Son chavos que viven, tratan de ser independientes, viven ahí en una casa, se van con su familia para estar solos, para independizarse, y refleja la película muy bien ese conflicto de cada uno de ellos, que finalmente creo que la directora Sofía Gómez Córdoba logra que veamos un monólogo de cada personaje, de los 5 personajes. Al final incluso hasta personalizan su cuarto, y eso me parece una ganancia de la película. Me parece que a fin de cuentas cuenta la historia de 5, pero si lo podríamos ver individual, son 5 historias diferentes, bien contadas también cada una, como si fuera un corto de cada una. La fotografía me gustó mucho, la paleta de colores que se utilizó tiene total armonía con el título, ese tono azul que maneja, y el gato también es fundamental, es otro personaje, nos ayuda. Y el gatito está de buen humor, perdón. El gato es huraño, pero de buen humor, y nos cuenta la historia. El gato también ayuda mucho en la narrativa. Creo que fue un acierto esa inserción, y también es una película que en lo general me agrada bastante. Por lo menos con El Vigilante, que confieso fue mi favorita durante mucho tiempo, y creo que mi mente está cambiando mientras hablo. Creo que es el riesgo de hacerlo en público, así sin filtro, se va a ver como la locura del pensamiento. Fue mi favorita y sigue siendo una de mis favoritas durante este tiempo, porque me parece que es una película redonda, corta, bien contada, una película de muchísima violencia social, de una violencia social retratada a través de este pobre tipo atorado en el trabajo, cual sea el trabajo, ¿no? Y esta idea de que no te puedes ir. Creo que eso es lo que me atrapó en la primera vez que vi la película, y que me pareció muy bien logrado. Justamente lograr contener toda esta violencia social del tipo que tiene que estar ahí cuando tendría que estar en otro lado, ¿no? Y sabes desde un principio, desde que llega a la obra, a la construcción donde él trabaja, que si algo malo pasa o si algunas consecuencias legales tiene cualquier acontecimiento por ahí, le va a caer a él, ¿no? Y creo que el hecho de que todos como público sepamos que él va a ser como el blanco fácil, el desprotegido, me hizo conectar muy fácilmente con la película, y me hizo como seguir. Ahora la cosa, volviendo a pensar en la película, es que a pesar de su
corta duración, siento que de pronto en el guión se trata de meter justamente demasiadas manifestaciones de esta misma violencia a través de historias o elementos que me terminan por sobrar un poco, ¿no? Volviendo a pensar como en el niño que se aparece ahí en la construcción y el comentario que se hace después como un elemento más de no, es que dijo que su papá lo quería vender, no sé qué. Eran como elementos de violencia que yo entendía y percibía estando en esta obra, en este lugar físico, y siento que de pronto sí es demasiado en cuanto a guión lo que se trata de explicar en este lapso de una noche, ¿no? Pero hay elementos, primero la actuación del principal, ¿no? La actuación del que interpreta al famoso vigilante es algo que de verdad me gusta mucho y admiro mucho. Se llama el actor Leonardo, ¿no? Leonardo Alonso. Creo que lo hace realmente muy, muy bien. Me gusta el espacio, me gusta que todo ocurra en una noche, me gusta, te digo, esta imposibilidad de poder zafarte de esta cosa y de saber que algo va a pasar, siempre va a pasar más si te estás metiendo en problema, pero ahora la duda que tengo es si esos problemas al final no son un poco demasiado en la película. Eso es como mi duda. Sí, el Vigilante me parece una película que logró lo que el director pretendía. Todo este desconcierto que va sufriendo el protagonista lo tiene uno como espectador. También, así como se sorprende Salvador, se va sorprendiendo uno con todo lo que le va ocurriendo. Pareciera que al principio va a transcurrir todo de manera normal y se va encontrando con obstáculos, y eso es lo que para mi gusto enriquece mucho el guión, que le va poniendo obstáculos al protagonista uno tras otro. Sí está un poquito saturado porque de principio a fin es todo igual, o sea, no hay picos en la trama, sino que es uno tras otro muy constantes, pero creo que el trabajo actoral también está a la altura. También hay que ser muy buen actor para sostener el ritmo toda la película. Lo hace el compañero actor que por aquí lo vi hace rato. Y también para los que a mí me gusta mucho el trabajo de los actores. No me desagradan algunas películas con no actores, pero creo que tiene que ser una obra maestra para que me guste mucho una con no actores, porque depende de lo que quiere decir el director, y es su guión y su película, y hay quien lo hace muy bien, pero creo que los actores están precisamente para darnos eso a los espectadores, lo que el director pide, y logran darnos. Por ejemplo, aparece Noé Hernández al final, que es un grandísimo actor, y sin decir palabra, prácticamente con 2 miradas resuelve la película, y eso solo lo hace un actor de esa talla, ¿no? Y ayuda a resolver la trama. Entonces, para mí también la actuación ahí es fundamental, y es uno de los valores agregados de la película. Entonces sí, también en lo general es una película que me agrada bastante. Bueno, prometí decirlo 7 veces, va la cuarta. Qué bueno que programaron esa película. Y creo que es una película que es muy, muy interesante. Yo creo que en algún momento, hacia la mitad de la película, ya la estaba yo considerando mi favorita también, pero dejó de ser mi favorita. Dejó de ser mi favorita y no va a ser la película por la que voy a pelear, porque aunque creo que logra muchas de las cosas que se propone, creo que en algún momento el director Diego Ross dejó suelto lo más importante que estaba planteando, que lo más importante que estaba planteando era a ese personaje central que tendría que irse a su casa o al hospital donde están haciendo su hijo, su hija, pero que tiene una tensión constante porque quiere hacer lo correcto en un lugar donde nadie hace lo correcto. Exacto. Donde su compañero de trabajo falsea sus declaraciones, donde los policías que investigan son los culpables de lo que se está investigando, donde el
papá del niño perdido trata de, por algo el niño se ha escapado, donde los trabajadores saquean las bodegas, donde el niño parece inocente, pues, ¿no? En el principio pensamos que es el culpable de las pérdidas y después nos damos cuenta que es inocente, pero Salvador se cuartea demasiado rápido en esta intención de ser el que hace las cosas correctamente, ¿no? Okay. Y ya accede a las presiones del otro tipo, arrastra a la prostituta a esconderla, y entonces ese nuevo drama que tendría que vivir no está dramatúrgicamente resuelto. Pareciera que en esta sociedad en la que vivimos actualmente no cabe un personaje así, ¿no? O sea, es como de otro planeta, pudiera ser. Sí, sí, a eso voy también, sí. Perdón, estoy hablando sola y en voz alta, pero es el ejercicio, nos obligaron. Ciertamente que estamos pensando las cosas en claro, el momento. estamos ¿no? justamente pensando y argumentos. analizando. Es justamente a lo que iba. Creo que ponerle a este personaje tantos giros en la trama, tantos obstáculos, creo que la bala perdida que asesina a una mujer que primero se hace pasar por la sobrina, él inocentemente lo cree, no te das cuenta que no es obviamente la sobrina del compañero ni nada. Tienes razón, creo que si le pones tantos obstáculos a tu personaje principal, el quiebre interno de tu personaje principal tiene que venir después, ¿no? Porque si a media película él te empieza a fallar, digamos, entonces tu propósito ya no se vuelve tan fuerte. Pero sin embargo, no sé, hay algo de la película que me sigue gustando mucho. ¿Quién va con 3 mujeres? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A mí? Creo 3 que sí. mujeres, la película de Sergio Flores Torija, un gran acierto de los programadores del festival, ¿no? Una película que en la primera visión nos intrigaba. Es una película bosnia, es una película húngara, es una película mexicana, pero todos esos elementos, qué bueno que hacen que esa película esté aquí. Qué bueno que un director mexicano se va a perfeccionar sus conocimientos de cine con uno de los grandes del cine diferente, ¿no? Del cine que, aunque no arrastre multitudes a las salas, es un cine que nos impacta, nos conmueve, nos llega a fondo. Y qué bueno que haya decidido hacer una película en el entorno que estaba viviendo y sobre el tema que le estaba importando. Entonces, bueno, a mí me parece y qué padre también que es una película prácticamente realizada sin fondos. Es una película agarro la cámara de la escuela, llamo a mis amigos a que me ayuden, yo hago el guión, la producción, la fotografía, la dirección, y después voy y me gano un premio para poder seguir filmando, ¿no? Entonces, me parece fantástico que la película esté en este festival, y me parece que tiene muchas virtudes, ¿no? O sea, creo que la manera en la que 3 cortometrajes que pudieran tener prácticamente una vida independiente se hilvanan mostrándonos que estamos en el mismo tiempo, en el mismo espacio, y que podemos ver que la que es protagónica en uno de los cortos pasa a ser secundaria en el siguiente. No sé, es un acierto tremendo. Yo creo que justamente lo que decías sobre como el alcance popular de la película, yo al contrario diría que para mí es una película que tal vez, no sé, me estoy equivocando, es como una especie de
comedia romántica, en el buen sentido de la palabra, que tendría que tener un alcance justamente muy popular, porque son 3 retratos de 3 mujeres muy bien contados, son unos diálogos muy hábiles, de hecho creo que es un cine o un cineasta muy de su generación, más allá de la etiqueta de que si es de cierto país como México y filmó en otro país donde se formó como estudiante. Creo que esta película se parece mucho a lo que es toda una generación de chicos que tienen grandes referencias de grandes maestros de cine, pero que sin embargo no están peleados ni con la comedia en ciertos momentos, ni con los guiños al público, ni con el hecho de justamente extender una mano en otra vez retratos de mujeres que se van cruzando e historias de vida que para mí eso es como el valor de la película. Justamente siento que es una película y rescató mucho los diálogos, por ejemplo, hay mucho humor en los diálogos, hay muchos justamente guiños y pequeñas referencias, hay obviamente referencias de un mexicano viviendo en el extranjero con algunos elementos por aquí por allá que nos pone a los espectadores. Y a mí lo que más me gusta, además de sentir que son personajes femeninos tratados muy al tú por tú, ¿no? Sin ninguna como sufrimiento extra, digamos, ¿no? Sin ningún como drama excesivo. Son personajes que sientes de parte de un director hombre, un retrato de mujeres como muy respetuoso en su complejidad y en lo que es la vida de una mujer joven, y en este país y en este contexto siento que es una película como muy universal y con una vocación muy popular, y eso es lo que más me emociona en Tres mujeres. Sí, yo también pienso que es una película muy bien lograda porque las 3 historias se cuentan por sí mismas, tienen su propia textura, refiriéndome a la imagen, pero también refiriéndome al contenido. Creo que yo encuentro tintes de documental en la historia de Ivana, por ejemplo, también en el sentido de que filma lo cotidiano del quehacer del personaje cuando está lavando los platos. Creo que es como emplazar la cámara y ver lo que está haciendo una persona como filmar la realidad de un trabajo cotidiano. Eso me gustó. La manera de entrelazar las 3 historias es muy sutil, lo que decía Carlos, de personaje principal, de pronto en unos segundos es personaje secundario, me gustó mucho. También el mezclar ahí la cultura mexicana con tres actos, la canción de Los Ángeles Azules, de hecho son 4, lo de Los Ángeles Azules, lo de la playera de Frida, lo de las telenovelas de los años 90 o no sé, que aparte no sé si estén vigentes todavía ya tan viejitas, y aparte por ahí se aparece la protagonista Marina comiendo una torta, por ahí al final en una escalera, creo que es una torta de jamón o no sé, y eso hasta se me antojó la torta, o sea, el personaje se la creí ahí comiendo en la escalera y dándole allá las palomas el migajón, y eso me gustó. Creo que sí es una película arriesgada en el sentido de hacerla en otro país, en otro idioma, prácticamente toda en bosnio, algunas cosas en inglés, y los personajes, ahí también me pareció muy justificado el uso de no actores, me pareció muy bien la inserción de no actores, o sea, muy justificado, incluso al hablar el inglés con el acento bosnio, o sea, me gustó mucho la película, y sobre todo rescato el conflicto que tienen las 3 protagonistas con las relaciones con otras, con el amor y relacionarse con otras personas. Me pareció el conflicto principal. Ayer vimos El sueño del Maracame de Federico Sacchetti. El tema de un joven en la comunidad huichol que no quiere ser curandero como su padre, pero que está como más atraído por las luces de la ciudad y del rock and roll y de los amigos.
creo que es un tema obviamente muy arriesgado porque se podía temer que cayera muy fácilmente como en el documental para el canal cultural, ¿no? De irse a retratar como las ceremonias huicholes. Creo que eso era como lo que yo temía mucho. Desde un principio se entiende que le está dando un poquito más de consistencia a su personaje de chico joven. Creo que eso me parece muy acertado, además de obviamente todo el trabajo que hizo con los actores de esta comunidad. Me encanta que se rescate en un cine mexicano que no esté hablado en español, creo que es como muy valioso también, que no sea simplemente una posición de un director que va y los filma desde abajo, desde arriba, perdón, sino que realmente hay una historia en la comunidad, hay unos deseos, hay unos conflictos. Creo que es una historia tremendamente universal, el conflicto del hijo con el padre, el deseo de irse de donde vienes, el deseo de irse de donde naciste. Pero lo que no me gusta de esta película es de pronto la comodidad en el guión con la que lo resuelve todo hacia el final y de manera tan precipitada, ¿no? Te va planteando algo durante, no sé, ¿qué serán? 40 minutos de película, que es este conflicto que se va cociendo poco a poco, ¿no? Y el conflicto de si este chico finalmente va a cumplir con la herencia y la promesa finalmente y el don que tiene, o si simplemente va a decidir ir a construir su identidad a otro lado. Y resulta que cuando llegan a la ciudad, que es como el enemigo, que es como la manzana de la discordia ahí entre el hijo y el padre, en esta ciudad y en este guión de pronto todo se acomoda de manera mágica, pero no mística, simplemente mágica, porque ahí lo tenías para que se resuelva. Y eso es lo que pues me decepcionó, la verdad, de la película, pero le rescato muchas virtudes también. Pues sí, qué bueno que la trajeron. Qué bueno que la trajeron, pero yo me sentí perfectamente traicionado cuando, sí, cuando el muchacho, al punto de empezar a cantar, sale corriendo. Yo me sentí perfectamente traicionado y ahí mismo sentí que el director había estado tardando en decirnos que su posición iba a ser completamente conservadora, porque finalmente ese concierto, lo vimos anunciado ahí en la pared, era en defensa de Viricuta, ¿no? O sea, no era, sí, no era cambiar por traicionar al pueblo huichol, ¿sí? Entonces, yo sí sentí que el director no tuvo la valentía de definir, y desde el guión, porque además él es el guionista, qué es lo que pensaba realmente. O sea, tampoco es cierto que la modernidad y el cambiar sea el demonio, ¿no? O sea, y tampoco espero que los huicholes se queden 500 años así como están viviendo en este momento. O sea, tendrán que, no sé, en el norte, en Sonora, están los yaquis, y la tribu yaqui tiene un desarrollo que a veces es mayor que el que tienen los mestizos en las ciudades, ¿no? Entonces yo no creo que desarrollarse, entrar a las cosas que te brinda el mundo moderno sea algo a lo que tienen que renunciar las comunidades, los pueblos originarios y demás. O sea, el mundo tiene que seguir caminando y no nos podemos quedar esperando que no entren las tecnologías y que no entre la música nueva. Y justo el grupo Venado Azul, que es el que está anunciado ahí en ese concierto de Viricuta, pues es eso, es la música huichola, mestizada con la música nueva, y punto. Entonces sí siento que qué bueno que la trajeron y que a mí me traiciona esa película. Cuando yo la empecé a ver, sí pensé que estábamos ante el cliché del documental de filmar a los pueblos indígenas. Ya después me di cuenta que era una ficción
y me llevó por muy buen camino, la verdad. El director, el personaje perseguía dos objetivos. El primero era el sueño del personaje de ser de cantante, el niño, y el segundo, el destino, que él no lo perseguía, pero su propio destino lo tenía que llevar a ser chamán, ¿no? Entonces al final el director eligió uno. Finalmente el niño va a ser el elegido según su padre para ser el chamán, y bueno, creo que pues tenía que terminar de una o de otra manera. Eligió el director irse por el destino, yo creo que para respetar un poco la comunidad viricuta. Creo que ahí fue como desahogó la película para terminarlo, no sé si políticamente correcto, pero lo terminó así. O sea, no me desagradó la película. Visualmente es muy bonita, la fotografía me gustó, todo el contexto me gustó. Creo que plasma muy bien lo que son las raíces de la comunidad, y sí, terminó por agradarme también. Sí, creo que le metió mucha complejidad de personaje en un principio para abandonarnos también muy pronto y que todo se resuelva así, ¿no? Con la mano que mece la cuna. Extraño pero verdadero, creo que te toca a ti, Iván, ¿no? Bueno, extraño, es la última y tenemos 15 minutos. Extraño pero verdadero. Y no hemos empezado a discutir, no así que nos vamos a tomar más tiempo, ¿no? Nos tomamos el Vamos a tiempo tener que encontrar queramos. una manera rápida, Sí. pero ahorita Sí. no es justo que le quitemos a Extraño No, claro que no, le vamos a dedicar exactamente el mismo tiempo. inmediatamente después. Sí. Bueno, Encontramos la extraño, manera de esa trampa. pero verdadero me parece una película muy redonda en todos sentidos. Desde la secuencia inicial me pareció muy cinematográfico todo lo que logra el director. La fotografía blanco y negro le queda perfecta, va ad hoc con esa historia negra, esa historia sombría, esa historia nocturna. Ayer lo comentaba el director, él decidió que el camión de la basura fuera un personaje más, y lo logró. Es el protagonista, es el que recorre la ciudad para llevar al personaje, al maestro. No sé si el personaje principal, creo que sí, aunque bueno, con Christian Ferrer ahí se debate, ¿no?, entre el protagonista, pero creo que bueno, el personaje del maestro logra llevarnos a entender hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Y creo que cinematográficamente hablando me parece la más redonda de todas, de todo a todo, de guión, dirección, fotografía, todo. Y vuelvo al trabajo actoral. A mí es la tercera película donde no reconozco a Christian Ferrer hasta el final, que veo los créditos y que veo que es él. Quiere decir que el tipo entró en personaje y me contó la historia como personaje, no como Christian Ferrer. Y también es un mérito del director que yo no lo haya reconocido, porque me lo transformó en un chico de la basura, y de verdad que hasta el final me di cuenta que era él, y eso para mí le da otro plus a la película. Sí, creo que hay algo muy hipnótico en las imágenes de esta película de Extraño pero verdadero. Hay un verdadero justamente poder cinematográfico en las imágenes, como dices, en el blanco y negro. Ayer al volver a ver la película había una escena que casi no había notado la primera vez, que es la escena donde la pareja, que son Jonathan y no me acuerdo cómo se llama la chica, están como brincando en este juego de los dos asientos, ¿no? Y están filmados desde lo lejos, como en una burbuja, como en una campana de vidrio, como unos muñequitos ahí que claramente no tienen ningún poder sobre la situación que los rodea, y que claramente también desde un principio, así como en El Vigilante, sabes, víctimas de las circunstancias, ¿no? Creo que eso me atrae mucho de la película. Lo mismo como lo que estábamos practicando ayer, esta dicotomía entre la extrema realidad de los tipos invisibles, porque son realmente los invisibles en la gran ciudad, que son los que se encargan de
la basura y de todo lo que los habitantes de esta ciudad ya no quieren, ¿no? Ya no desean, ya no usan. Creo que me gusta mucho que se haga la luz sobre ellos, y esta parte como mucho más poética que se aleja un poco de la realidad en cuanto a las imágenes. Hay algo que no me gusta de la película, es lo que ven los personajes. Cada que se representa, no lo que vemos nosotros, sino lo que ven los personajes, el trabajo que está hecho con lo que se ve en las pantallas, es lo que en lo personal me saca un poco y no admiro tanto como las otras imágenes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el puesto donde compran quesadillas, que nos tardemos mucho, por ejemplo, en este cacho de una telenovela también que está pasando en la televisión. Entiendo el elemento, entiendo su presencia en la película, pero siento que de pronto perdemos tiempo ahí, no era absolutamente necesario para la historia, y no me gusta la ejecución. Todo lo demás a mí también es como la más una película que te atrapa de verdad con definitivamente un sello y una firma de un autor, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que programaron esa película en el festival, y ya cumplí mi promesa de decirlo de las 7. Qué bueno, y además qué acierto abrir con un documental, terminar con otro documental, ¿no? No es cierto, pero en la función antes Cárcel y Cerezo, uno de los presos, de las personas privadas de su libertad, sí pensó que era un documental, ¿no? Y entonces es cierto que mucho de lo que vemos en la película pareciera un documental. A mí me parece que la película está llena de momentos verdaderamente maravillosos en términos cinematográficos, desde aquellos en los que no nos quiere mostrar más sordidez todavía, como el momento de la violación, en el que nos vamos con una violación que está ocurriendo en voz en off, y un zoom lentísimo va pasando la voz a un segundo plano también. El zoom también va tomando distancia de la voz. Y como ese, hay muchos momentos maravillosos. Creo que cinematográficamente, no sé, ya que creo que ya nos toca empezar la discusión, para mí solo hay 2 películas en la discusión, para mí. O sea, no sé cómo vamos a hacer esto, si vamos a eliminar de una vez todas y nos quedamos o cada quien dice nada más una, o cómo le hacemos, pero nos quedan muy poquitos minutos. No sé, creo que estoy más confundida después que antes. No sé, que cada quien echa su escoge ganador. tus 7 favoritas. Mis 7 favoritas de 7. A ver, no, creo que sí. Ahora que lo pienso y que me inclino hacia Extraño pero Verdadero, hacia El Vigilante y hacia Tempestad. No sé. No se puede dar menciones, ¿verdad? No, creo que no. Yo, bueno, soy la peor jurado, voy a cambiar todas las reglas. ¿Tú? Híjole, bueno, yo si hay que poner 3, pondría también Extraño pero Verdadero, Tempestad y bueno, voy a meter Los Años Azules, okay, entre las 3, y de ahí sí hay que dejar 2. Y entonces yo meto nada más Extraño Verdadero y Tempestad, para que se peleen ustedes entre El Vigilante y Los Años Azules, y después de que ustedes se pongan de acuerdo en cuál quitaron, ya seguimos la discusión. Ok, pues del Vigilante
o sea, de Los Años Azules sí, definitivamente hay algo que me gusta, pero me parece eso, me parece como una... el gatito es muy lindo, la casa es muy bella, me gustan los actores, pero no sé si produce en mí como espectadora un efecto tan fuerte o un recuerdo tan potente como lo produce El Vigilante. El Vigilante es una película que siento nos cuestiona y nos reta un poquito más que Los Años Azules. Creo que Los Años Azules está muy bien narrada, muy bien contada, etcétera, pero no deja mucho espacio para la mente del espectador. ¿Entiendes? Siento que, o sea, no genera tanto diálogo entre la pantalla y quien la está viendo. No, o sea, me deja mucho verla y admirarla, pero no me deja cuestionarla tanto porque siento que mucho está dicho, que es parte justamente de lo que está bien logrado en esta película y en ese trabajo que se presenta y lo hace como muy ameno, pero no me reta tanto y me gusta más cuando me cuestionan, como El Vigilante, que no sé hasta qué punto exageran, que no sé hasta, ¿sabes? En qué punto la película me gusta como es o de pronto me sobra, y prefiero más en cuanto al cine algo que me rete un poquito más. Por eso mi voto va más al Vigilante, si tenemos que tener un tercero. Yo creo que los Años Azules refresca y oxigena mucho la temática, porque si te fijas, creo que más de la mitad fueron de violencia. Claro, aquí no estamos para juzgar temas, pero yo por eso la incluí, porque sí refrescó un poquito. Y también creo que sé que el problema principal de este país es la violencia, por eso creo que el cineasta es el artista que tiene que ser más contemporáneo, porque su obra va a quedar plasmada por muchos años. Es decir, dentro de 50 años alguien va a poder ver ese DVD y va a saber que en estos momentos se vivía eso. Y es muy válido, pero sí creo, yo incluí esa porque creo que sí refrescó mucho, y ese diálogo con el público, pues yo pienso que le podría, a mí tal vez no me dialogue tanto como a ti, porque no tengo hijos en esa situación, pero a un padre de familia que sí tenga hijos que se quieran independizar, etcétera, le puede dialogar igual a los mismos jóvenes que estén en esa situación, pero igual no tendría problema por dejar El Vigilante y entre las tres finales, ¿eh? O sea, yo les propongo más contundentemente, ya quitemos esas dos, y ya nos quedamos nada más con dos. Si ya estamos de acuerdo en dos, pues si ya estamos de acuerdo en dos, Tempestad y y estamos Extraño. metiendo a fuerza una tercera, mejor vámonos con las dos que tenemos. Dos finalistas. Porque el tiempo nos presiona, y si bien es cierto que el ejercicio resulta muy padre, muy ilustrativo también, pero quedémonos con las dos. Sí. Ok, y le doy mención a las otras 5. Y pues sí, nos quedamos con dos. Tempestad y Extraño pero verdadero. Habría quien piense que están en diferente nivel, o que no hay piso parejo, porque una es documental, otra es ficción, pero creo que las dos son muy completas, muy redondas de principio a fin. Una es docuficción y otra es ficción mental. Sí. De ahí tenemos que elegir a una. Ay, quiero decir algo, pero no sé si es bueno que lo diga. Hay que elegir uno. No. A ver, contamos hasta 3 y No, o los sea, 3 al mismo tiempo. No, yo Y a ver si coincidimos. Lo que digo y- Una, no. 2, 3. No, no dijeron nada. Yo me quedo con Extraño pero verdadero. Y me quedo con Extraño pero verdadero porque creo que representa más la audacia que viene caracterizando a este festival. Sí. Un festival que se dio el lujo de premiar a Maquinaria Panamericana, y el año anterior a Me Quedo Contigo, un festival que tiene la garra para
irse por quienes se arriesgan más. Y yo creo que, y les voy a decir, me fascina la Tempestad, me fascina, me parece fascinante. Pero Extraño como verdadero me parece una película notable, arriesgada y que conforme pasan las horas, si la película lo hubieran pasado el primer día, ya sería yo un completo fan de esa película, ¿no? Sí. Porque cada hora que pasa me gusta más, la quiero volver a ver. ¿Sabes qué? Es que justamente mi comentario iba a apuntar a eso. Creo que sí, por rescatar como más la osadía del festival, pero también, y sé que no tiene nada que ver, pero no me puedo quitar la cachucha también de programación de una sala de cine y todo. Tempestad para mí ya es una inmensa película, creo que nadie la puede demeritar, creo que de verdad es es un pequeño sismo en cada espectador, ¿no? Estar atrapado por una imagen muy bella y un relato tan cruel, creo que eso es de verdad algo que provoca en lo más profundo y en lo más íntimo de quien lo vea una experiencia. O sea, no he visto gente salir de las salas de Tempestad sin estar conmovido hasta las lágrimas o sin estar verdaderamente cuestionado sobre el país donde vive. Pero también creo que sería más acertado por nuestra parte premiar Extraño pero verdadero. Digo, no hay películas que tengan los mismos méritos porque esos no son matemáticas y no hay un resultado fijo y nadie puede decir, no, es mejor o no es mejor, pero creo que sí, me iría en cuanto a la premiación para también Extraño pero verdadero. Ay, qué malos son, me dejaron al final, pero bueno, lo bueno es que no tengo que decidir mucho porque si vamos por mayoría de votos, pero yo de Tempestad quiero decir, yo que me la pasé hablando del trabajo actoral y Tempestad que no tiene ni siquiera no actores, sino que no tiene ni actores ni no actores, me pareció extraordinario. Creo que el golpe lo da Tatiana Hueso con mostrarnos esa realidad, lo crudo de lo que puede vivir un ser humano, no en la ficción sino en la realidad. Creo que eso sí nos tocó a todos. Y toca a muchas familias, incluso yo aquí en Durango conozco gente que tiene un familiar levantado y que no aparece desde hace 5 años. Entonces eso lo vivimos aquí en las calles a diario, es parte de la vida cotidiana. Todos aquí en Durango tenemos un conocido que tiene un familiar así. Y también lo de la corrupción de las policías y todo lo vemos aquí y en todas las corporaciones. Como dice la protagonista, llámense como le llamen, AFIS judiciales o policías son lo mismo. Creo que, y gobierne quien gobierne, ya voy a seguirle, pero creo que lo dije hace rato y para ser congruente, la más cinematográfica de todas me pareció Extraño pero verdadero en cuanto a todas las disciplinas del cine, y pues sí, también coincido que es la ganadora de la crítica del festival. Entonces se lleva la mención. Entonces ya tenemos una primera mención, faltan las otras 6. Ay, no. No, pues no, tenemos un ganador.